Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para compartir la palabra de Dios, el evangelio que nos propone nuestra Iglesia Católica, para meditar cada día, el pan de cada día. Eh, Hoy vamos a meditar la palabra de Dios correspondiente a martes 23 de julio del 2024. No se nos olvide que lo que vamos a escuchar es palabra de Dios. No es palabra humana, las lecturas son palabra de Dios. Y claro, el concepto, la interpretación, el discernimiento que cada uno pueda hacer de esas lecturas es palabra humana, es lo que cada uno siente. Entonces es importante que aprendamos a ver la diferencia entre lo uno y lo otro. No por eso no quiere decir que Dios no hable, lo contrario, Dios puede estar hablando y siempre Dios habla de muchas maneras. Bueno, mis hermanos, hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusa Gasugá. Le pedimos a Papá Dios que los bendiga, que bendiga a los hermanitos a donde va a llegar el video, la liturgia, que bendiga a los grupos de oración, que bendiga a las familias. Le pedimos a Dios que bendiga mucho a los que nos ayudan a extender este mensaje a través de las redes. Que Dios bendiga mucho esa labor, la labor de transmitirlo por YouTube, por WhatsApp, por Facebook, en fin, por todas las redes. Dios los bendiga grandemente. Y también le he pedido a Dios que bendiga muchísimo a los que nos ayudan económicamente a sostener este servicio, esta vía, este canal de evangelización eh, a través del NECI que al final de la reunión le damos. No se les olvide a los que nos ven a través del YouTube suscribirse, marcar la campanita para que cada vez que hagamos el video todos los días les llegue la notificación de que ya está al aire y, hombre, sobre todo orando para que Papá Dios nos permita llegar cada día a más y más hermanos. Margarita, muy buenos días, el Señor me la bendiga, la invito a que comience con la oración. Buenos días, Norman. Buenos días, mi lindísima comunidad, Fuentes de Misericordia. En este momento iniciamos nuestra oración y le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que nos haga el favor y nos mande a su Sagrado Espíritu Santo, al Espíritu que nos llene de oración, nos llene de amor. Ven, Espíritu Santo, e inunda nuestra oración, inunda nuestro ser, llénanos de tu amor, de tu fe, de tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y acompáñanos en nuestra oración. Que seas tú el que pones hoy en nuestras bocas las palabras para hablar con Dios. Ven, Espíritu Santo, y acójanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día te entregamos esta oración a ti, Señor Padre nuestro. Tú, Señor Jesús, que diste la vida por nosotros, para que tuviéramos una vida nueva, una vida de amor, una vida de fe, de resurrección, una vida de perdón, que diste la vida para darnos todo tu amor. Gracias, amor mío, gracias, mi Señor Jesús, porque sin ti no lo podríamos hacer. Gracias porque estás con nosotros en este momento, porque estás presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres tú nuestro creador, eres el todo en nuestro amor, en nuestra vida. Gracias, amado Señor. Y te pedimos en este día que nos bendigas, que nos des la fe, la palabra, que todo lo que hagamos y digamos en este día lo hagamos bajo tu santa gracia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, amado Dios, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, por ser la luz de nuestros ojos. Gracias, amado Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, por siempre, Señor mi Dios. Amén.
Nos disponemos a escuchar la palabra, todos en regocijo, en nuestro hogar, en donde quiera que nos encontremos, estemos leyendo, estemos escuchando, estemos analizando todo lo que Dios nos quiere hablar. Nos disponemos a escuchar su palabra, Señor Jesús. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo Bendigo al, consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligir invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protegen. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre, que los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deseéis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento nos disponemos
En un minuto vamos a pensar sobre qué nos dejó la palabra hoy en este día, cómo la podemos poner en práctica y para que todos los días sigan más nuestros frutos creciendo en Dios. Le doy la palabra en este momento al que nos quiera ayudar a compartirla. Todo lo que Dios nos ha puesto hoy y en este momento vamos a discernir qué es eso que Dios nos quiere decir. ¿Quién quiere participar? Buenos días, Margarita. A Buenos mí días. la palabra del Señor eh, me habla del desacomodarse. Cuando nosotros estamos muy tranquilos con nuestra vida, cuando queremos que todo funcione, digamos, la vida nos funciona bien, no pasa nada, vamos por la vida sin pena ni gloria, digámoslo así. Cuando nosotros empezamos, o el Señor, el Espíritu Santo empieza a tocarnos y empezamos a vivir de otra manera también, el Señor empieza a desacomodarnos y nosotros a veces llegamos a, no entendemos muchas cosas que no suceden y uno como que protesta, ¿no? Que uno está buscando al Señor, que está tratando de vivir en fe, tratando de seguir el camino que el Señor nos ha marcado y como que todo se patas arribea. Entonces, lo que yo entiendo es que el Señor nos educa a su manera, nos hace entender las cosas. Nosotros también a veces le damos trabajo, porque cuando queremos vivir a nuestra manera, pues es que es como si estuviéramos dándole órdenes al Señor que tiene que hacer las cosas como nosotros queremos. Y no es así, pues tratar de vivir en una vida de espiritualidad, cambian muchas cosas, los conceptos que tenemos en la vida, el Señor todo el tiempo, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a abolir, a cambiar ciertas cosas, a enseñarnos a vivir de otra manera. Y a veces uno cree que como Dios es amor, la Biblia lo dice, queremos que todo sea paz y amor, pero para hacer cosas nuevas o para hacernos nuevos, mejor el Señor, a veces cuando no funcionamos, pues tiene que podarnos. Es igual que las maticas, cuando las matas empiezan
a las personas que les gusta la jardinería y todo eso, sabemos que tienen que estarlas podando, que estarles quitando las hojitas muertas, que hay que abonar, que hay que echar agüita, que hay que tenerlas al sol. Así más o menos somos nosotros para, para funcionar, para que el Señor nos haga nuevos y podamos dar los frutos, porque la gracia no es uno personal, somos todos unos con otros que tenemos que ayudarnos para encontrar y llegar al camino correcto y buscar a ese Dios amado que nos amó primero. Como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén. ¿Quién más nos quiere compartir? Yo, buenos días, Andrea, para todos, un feliz Buenos día. días. Bueno, a mí me habla en el Evangelio, me dice que el Señor que Jesús le habla a sus discípulos, entonces pues hoy todos nosotros somos sus discípulos y que Él tiene un orden, ¿sí? Como siempre ya lo hemos sabido, que nos habla siempre del orden que interfiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él nos da un orden en que dice que yo soy la verdadera vid. Y la vid, pues sabemos que es como la rama del vino, ¿no? Que da que fue ese sufrimiento que Él derramó por nosotros. Y el Padre, que es el labrador, como el lleno de poder, el que lo hace todo. A nosotros que somos el sarmiento, dice que cuando ya nos comprometemos y estamos con Él en su misión, nos da una misión que cumplir y que si no tenemos, que si no damos fruto de esa misión, pues nos arranca y no vamos a estar, digamos, no vamos a estar, no al estar perdiendo el tiempo, lo arranca y ya lo deshace. Pero a los que hacemos esa función y esa misión que Él nos llama a hacer, Él lo poda y así va a poder dar más fruto. Es como una planta, cuando su merced la cuida o cuando todos nosotros sabemos que tenemos una plantita, la tenemos y si la mantenemos con agüita, limpiándola, bueno, consintiéndola, pues se va a poner mucho más bonita. Entonces es como el ejemplo de nosotros. Si nosotros estamos correspondiéndole bien al Señor, pues vamos a dar mucho fruto y Él siempre nos respalda en eso. También nos dice que ya tenemos un perdón, porque dice acá que vosotros ya estáis limpios por la palabra que Él habla, o sea, ya por lo que Él nos ha permitido hacer en todo nuestra caminar en nuestro entrar con Él, ya estamos limpios, ya no tenemos que estar como seguir con las mismas cargas que siempre nos lleva y que de pronto no las podemos sacar y que seguimos poniéndolas en nuestro presente. Entonces él dice, ya están limpios, ya no tienen por qué, o de pronto muchas personas que dicen, yo no puedo hacer eso porque es que yo tengo este pecado. Bueno, cada quien en nuestra mente sabemos que es lo que a nosotros nos, nos, como, no, como que ¿cómo se dice? Sí, nos pega, o sea, nos tranca, no nos deja seguir, porque siempre pensamos que tenemos ese pecado grande que no nos deja seguir. Él hoy nos está diciendo que ya estamos perdonados, porque ya estamos en un caminar con Él, ya llevamos un tiempo, ya tenemos una formación avanzada y que pues para nosotros nada es imposible desde que vayamos con Él, que creemos y que creamos en Él. Acá dice que como no dar fruto por sí, no permanece así tampoco en vosotros y nuevamente nos recuerda que si nosotros, digamos, no estamos
con Él, no estamos siendo sinceros, honestos, pues de la misma forma Él no nos va a seguir como podando, como haciendo que nosotros crezcamos. Y pues es un reconocimiento más que Él nos dice, es como una promesa más, yo soy la vid, vosotros son los sarmientos, es como el orden también que nos dicen que en qué lugar y en qué estado estamos, en qué escalerita estamos. Si permanecemos en Él, si nosotros permanecemos en Él permanece en el Padre y Él en nosotros. O sea, siempre nos está diciendo que nos respalda en todo lo que hagamos siempre con honestidad y con certeza de que lo estamos haciendo para el servicio de Él, no para los demás, no para que nos ensalcen, no para que nos digan, ah, qué tan bonito habló, qué tan bonito lo hizo, no, sino solamente Él después de que sabemos de que lo hacemos todo por Él, o sea, y en servicio para Él, Él nos va a decir, nos va a dar más la responsabilidad de dar ese fruto en más capacidad y en más poderío, se podría decir, y con más respaldo. Y uno lo siente porque él después a uno lo confirma. Uno lo que hace para él desde un desprendimiento de corazón y de sinceridad, él siempre nos dice, lo hiciste bien. ¿Y cómo lo hiciste bien? Por medio de la confirmación, cuando alguien que le estás dando a otra persona, ay, mire qué pasó esto, y uno dice, "Ay, pero sí, yo lo dije así, o tuve la certeza de que no me equivoqué". O sea, siempre cuando hacemos una oración por medio del Espíritu Santo, y que uno dice, ay, se va con ese temor de que de pronto será que sí, será que no, pero ya después cuando un sacerdote o alguien o una palabra o una persona que esté también centrada en el Señor y que uno sienta de corazón, porque uno sabe quién está con el Señor y quién no, porque sí, eso se ve y se siente y se resplandece, entonces asimismo uno lo confirma por la misma naturaleza, bueno, qué sé yo, eso es lo que el Señor me dio para mí hoy, gracias. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hoy Dios nos dejó Margarita, muchísimo Margarita, lo regalo. que pasa es que no puedo levantar manito acá. Bueno, Celina, sí, señora. Bienvenida. Gracias, muy buenos días a todos los hermanitos que nos escuchan y bueno, maravilloso lo que el Señor nos está colocando hoy a cada uno de nosotros. Aquí el Señor nos ha dado digamos, esa enseñanza. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Señor para nosotros? Sabemos que es ese árbol firme, ese Líbano firme. Qué maravilloso cuando nosotros entendemos que la vida, que todos nosotros lo proveemos a través del Señor, porque Él es el que nos alimenta. Y eso es lo que nos está diciendo hoy la palabra. El Señor nos da las gracias, nos da los dones, nos da todos los carismas. Nosotros cómo los distribuimos, pero de la misma manera tenemos que alimentarnos de Él, porque de lo contrario no somos nada ni podemos hacer todo lo que nosotros quizás pretendamos hacer. El Señor nos da esa fuerza y esa vitalidad para que con la gracia del Señor, con la gracia del Espíritu, podamos compartir todo aquello que el Señor pone en el camino. Amén. Gracias, Margarita. Amén. ¿Quién más nos va a compartir? No hay nadie más. Dios hoy nos ha dejado grandes cosas
en la palabra. Hoy Dios nos ha dado una palabra de fe, de compromiso, de permanencia, de permanecer, de, de unirnos cada día más a Dios. Hoy Dios nos ha dado esa palabra de seguir, seguir, no abandonar, siempre estar bajo la sombra de Dios. Puesto que en la primera palabra nos dice Jesús que, que Él murió y Él dio la vida. Todos sabemos que Dios dio la vida por nosotros, por el amor a nosotros, por perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida, o sea, dejar ese pasado atrás y volver a empezar. Porque antes de Cristo había mucho pecado, sí, no llevábamos una vida buena. Entonces, Dios, el Padre, ¿qué fue lo que hizo? Poner a su Hijo para que nos salvara de ese pecado, para que volviéramos a resurgir de la tierra. Pero Dios, Jesús, el Hijo del Padre, dio la vida por nosotros, pero también la dio por la ley de nosotros los hombres, que no aceptamos la palabra de Él, la palabra de Él, que en ese momento no veíamos nada más, sino qué viene a hacer, por qué lo hace, no lo conocíamos. Entonces, no podríamos nosotros en ese momento comprender cuál era la propuesta, el compromiso de Dios al venir aquí a la tierra a estar con nosotros. Porque Cristo ya fue crucificado, ¿sí? Fue crucificado por nosotros, por la ley de la tierra que no estaba de acuerdo con lo que Él estaba haciendo, con lo que Él quería hacer por nosotros. Pero también lo hizo por ese amor que nos da. ¿Y cómo nos iba a demostrar ese amor que Jesús daba? Que no debíamos de vivir por la ley de nosotros, sino por la ley de Cristo, por el amor a Cristo. ¿Y cómo lo hizo Él? Resucitando. Él nos dio a comprender, nos enseñó con su resurrección que había una vida nueva, que con Él podíamos empezar una vida nueva, que no lo dejáramos ahí en la muerte, en lo que nosotros queríamos hacer. Porque Dios vino por la muerte a enseñarnos la fe que debíamos tener en Él. Por ese amor que Cristo Jesús entregó por nosotros, por mí, ese amor que Él nos dio y que nosotros, en cierta forma, no lo hemos sabido entender y comprender y estar con Él. Porque bien no lo dice en el Evangelio. En el Evangelio dice, el que no me siga a mí, no dará buenos frutos. Eso es lo que Dios nos dice en el Evangelio. Porque el amor de Dios es el que nos comunica con la vida. Ese amor de Dios es el que nos comunica con la vida. Ese amor que Dios dio en su cruz. Si ese amor que nos comunica con la vida es esa vida que nosotros vamos a dar frutos.
recordando a Dios. Nosotros no podemos decir hoy en esta palabra de decir, permanecer. Nosotros debemos permanecer en la bondad de Dios. Nosotros debemos permanecer en nuestros frutos, porque si nosotros sembramos una semilla, digamos una semilla de frijol, al principio nosotros le vamos a echar agüita, la vamos a poner todo ese interés, porque sabemos que de ahí nos va a dar un fruto grande, un árbol grande, ¿sí? Vamos a tener con qué comer, porque ese fruto nos va a dar la comida. Pero resulta que ese es el principio, es la semilla. Pero si nosotros, la semilla va creciendo, pero como nosotros vemos que crece bonita, entonces yo ya digo, ah, no, eso ya está creciendo por sí sola, ya no le voy a echar agüita, ya me voy a olvidar de ella. ¿Qué frutos podría recibir yo? Sería que sí podría comer de esa plantica que yo sembré. Sería que yo sí me podría llegar a alimentar en 1, 2, 3, 1 año, 2 años, 4 años de esa plantica. Hay que pensar que así mismo es con nuestro Señor, con Dios. Él sembró su semilla en nosotros. Él dio su vida porque creo que Él es el sirviento que dio la vida por nosotros. Pero nosotros somos su fruto, el fruto que tenemos, que es esa semilla que Él quiere que nosotros hagamos crecer. Nosotros no podemos pensar que hoy digo con esa gran alegría, con ese gran gozo, yo creo en Dios, yo voy a estar con Dios, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer la misericordia, yo voy a empezar hoy en este día y me levanto y lo hago el primer día con ese amor, pero el segundo día o el tercer día como que ya voy dejando de hacerlo, ya voy dejando de hacerlo. También hay, por lo menos, si yo llego y oro y venimos en un camino de oración, venimos en un camino de petición, y Dios es tan grande la misericordia de Dios que a los que le siguen, que a los que oran por Él, que a los que están con Él en todo sentido, a su servicio. Porque nosotros lo que venimos a hacer a la tierra es a servirle a Dios, no servirle al mundo, sino a Dios. Y llega un momento en que nos olvidamos, comenzamos como a flaquear, ya no me levanto temprano a hacer mi homilía, ya no leo la Biblia, ya no voy a misa, ya no hago mi servicio, ya no voy al grupo de oración, que cuando uno va a los grupos de oración se enciende ese amor por Dios. En los grupos de oración es una células donde cuales Dios nos da esa vida, ese emprendimiento, esa recepción de estar con Él, ¿sí? Que si de pronto en el tiempo, en la casa, en la iglesia, no tenemos tiempo para alabarlo, para regocijarnos en Él, porque todo pasa tan rápido. En una célula, en un grupo de oración, vamos a encontrarlos a Él, porque vamos a tener tiempo de compenetrarnos con Él. Pero para llegar allá tenemos que buscarlo. Nosotros debemos buscar a Dios. Nosotros no debemos dejar que si Dios nos hizo un milagro, ya, hoy Dios me sanó, me quitó el dolor de estómago, me quitó la gripa, ya, gracias a Dios, hasta luego, no. Hay que llegar a que cada día ese amor más se emprenda en Dios, más, llegue más a Dios. Nunca separamos de Dios. Que Dios siempre sea nuestro resguardo, que siempre pensemos por qué Jesús dio su vida por nosotros, que sea para cambiar esa vida, para entregarnos,
con amor, con fe, con, con compromiso y permanencia. Pidamos al Señor permanecer siempre unidos a Él, recordando siempre que sus palabras son palabra de vida eterna. Amén. Gracias, Margarita. Gracias a todos los que han participado. Dios les bendiga grande y abundantemente. El domingo hablábamos, o la palabra de Dios nos hablaba sobre el pastoreo y sobre la importancia de tener buenos pastores en nuestro caminar espiritual. Ayer se nos recordaba la vida de María Magdalena y cómo ella corría angustiosa, angustiada para encontrar el cuerpo de su maestro y se encuentra con ese maestro vivo y con ese maestro resucitado. Una nueva visión completamente diferente. Antes se seguía a los maestros humanos, ahora se sigue a un maestro divino, a un maestro eterno, a un maestro que supera lo humano. Hoy se nos está hablando eh, de esa misma dependencia. San Pablo, en ese versículo que creo que casi toda la cristiandad conoce, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Lo que está diciendo es, definitivamente mi vida sin Dios no tiene sentido, que era muy parecido a lo que estaba ayer con Actos diciendo María Magdalena. Mi vida sin Dios, mi vida sin Jesús no tiene sentido. Nuestras vidas sin un buen acompañamiento, sin un buen pastoreo, sin una buena formación, sin un buen grupo de oración, sin un buen equipo, difícilmente pueden dar fruto, difícilmente pueden dar fruto. Entonces, eh, pues podemos estar muy agradecidos con Dios. Podemos estar muy agradecidos con Dios porque creo que estamos viviendo una etapa o una época en la iglesia hermosísima. Obviamente que es una etapa o una época que al mal, que al enemigo no le está gustando de a mucho. Que nosotros como católicos podamos vivir esos 5 elementos fundamentales para crecer en el espíritu. La verdad es que al enemigo no le importa que nosotros nazcamos en el espíritu. Si somos como eternamente niños, ¿no? Como eternamente bebés espirituales, entonces de pronto como que al enemigo no le afecta eso para nada. Luchar o pelear siempre con niños, para él debe ser muy fácil. Pero cuando ese niño espiritual crece a través de las 5 herramientas, y de pronto alguien estará preguntando, Norman, ¿cuáles son las 5 herramientas? Comunidad, oración, palabra de Dios, sacramentos y servicio. Cuando comenzamos a crecer a través de esos 5 elementos, y obviamente comenzamos a dar frutos espirituales, aparecen los dones, aparecen los carismas, comenzamos a morir a nosotros mismos, comenzamos a desaparecer nosotros y comienza a ser Cristo en nosotros. Cristo en nosotros construyendo fraternidad. Cristo en nosotros predicando. Cristo en nosotros orando. Cristo en nosotros sirviendo. Cristo en nosotros celebrando.
Eso sí que le tiene que molestar al enemigo. Eso sí que le tiene que molestar al mal. Eso sí que le tiene que fastidiar al mal. Pero bueno, no nos importa si le fastidia o no le fastidia, si le agrada o no le agrada. No, no, no nos hace perder el tiempo. No nos desvela eso. Lo que realmente nos importa es eso, que estamos viviendo esta época, este tiempo en la iglesia, esta era en la iglesia. Yo siempre le doy gracias a Dios por ese Concilio Vaticano II que le vino a proponer a la iglesia, que le vino a enseñar a la iglesia que debía renovarse, que debíamos renovarnos, que todos los católicos debíamos de ser renovados. Ese concilio y la vivencia del concilio, no el texto, no la letra, sino el espíritu del concilio. Hizo que muchos que se habían ido de la iglesia regresaran a la iglesia, volvieran a la iglesia. Y no por emocionalismos, sino porque estando fuera, se fueron de la iglesia porque estaban buscando tener un encuentro personal con Dios, con el amor de Dios, y en la iglesia no lo encontraban. Y entonces se fueron buscando, y cuando vieron que la iglesia estaba teniendo ese encuentro, regresaron, porque querían tanto tener el encuentro como tener la celebración, el orden, la liturgia, la jerarquía y todo lo demás. Entonces, nuestra iglesia pudo recientemente vivir un crecimiento y un auge maravilloso. Veíamos las parroquias llenas, llegamos a tener coliseos y estadios llenos, congresos, una cantidad de expresiones de fe maravillosas, pero sobre todo lograr descubrir que esa gran multitud de personas estaban descubriendo que para ellos, su vida, como para nosotros, nuestras vidas ya no son vidas puramente humanas, que ya no solamente vivimos para trabajar o para comer o para viajar o disfrutar o pasear, sino que también vivimos para Cristo, porque nos dimos cuenta que Cristo vivió para nosotros, murió para nosotros, resucitó para nosotros y se metió aquí en nuestro corazón. Nos enamoró, nos conquistó, nos sedujo, nos llenó, nos embargó. Y ahora ya nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Él. A tal punto que hemos llegado a morir a la ley, como lo dice San Pablo en la primera carta. Ya lo relevante no es la ley, ahora relevante es la gracia, el espíritu, el amor, la unción, el testimonio, la fuerza, el poder, la autoridad que viene de lo alto. Ahora eso es lo relevante. Lo que no pudo hacer el hombre durante muchos años, lo pudo hacer Dios en poco tiempo. Y lo que no pudo hacer Dios a través de los grandes, lo hizo a través de los pequeños. Por eso nosotros no podemos permitir que la renovación se acabe. Debemos de seguir trabajando para que el fuego del Espíritu se avive. Debemos de seguir trabajando por extender la palabra. Debemos de seguir trabajando por extender la gracia de Dios. Porque hemos entendido que el Señor quiere hacer la obra a través de nosotros. Eso lo hemos entendido y nos gozamos en eso.
Bendito y alabado sea Dios que nos ha mirado con misericordia. Bendito y alabado sea Dios que nos ha tenido compasión. Y bendito y alabado sea Dios que nos da la fuerza, que nos da el plan, que nos da el proyecto, que nos da el propósito, que nos da las metas, que nos da la esperanza, que nos da los dones, los carismas, las herramientas y todo lo necesario para que ya no seamos nosotros, sino que sea Él en nosotros haciendo la obra. Quiere que seamos constructores de una civilización del amor. Quiere que seamos constructores con Él, junto con Él, obviamente, de la salvación de muchos, para que esos muchos también puedan decir igual que Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Para que esos muchos no se unan solamente a nosotros, se unan a Jesús y puedan dar también frutos. Y para que esto se convierta en una cadena que vaya transformando y que vaya renovando sociedades, países. Particularmente me ha alegrado mucho, mucho, pero mucho ver a una líder política que tiene en este momento mucho auge, mucha fuerza, mucho renombre, María Corina Machado, en Venezuela, cargando sus camándulas, dando testimonio de que es una católica, una cristiana valiente, que cree en la protección de Dios, que no le tiene miedo al poder dictatorial, al poder amenazante, no le tiene miedo a eso. Y me parece maravilloso. Se ve que es una mujer valiente, se ve que es una mujer de fe. Entonces, eh, qué rico que cada vez haya más personas. Bueno, encontramos en El Salvador a un hombre creyente, creyente en Cristo, tal vez no desde nuestra línea católica, pero creyente en Cristo. Y bendito y alabado sea Dios. Y con esto que nos vamos dando cuenta, mis hermanos, que el mundo necesita líderes cristianos. El mundo necesita líderes creyentes. El mundo necesita hombres y mujeres que tengan a Jesucristo aquí en el corazón. Entonces, alguien dirá, Norman, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice que los que estamos sirviendo al Señor no nos enredemos en asuntos de la vida civil. Correcto. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero está hablando de los consagrados. Si no estoy mal, ese texto aparece en Timoteo, en alguna de las dos cartas. Entonces, está hablando de los consagrados, de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, de los religiosos, de las religiosas, pero no está hablando de los laicos. A los laicos se nos está diciendo que debemos de dar testimonio en todas las esferas. Y hoy particularmente se nos está pidiendo a nosotros que seamos líderes y que seamos testigos de Cristo en medio de una sociedad oprimida, explotada, convulsionada, manipulada, atracada por poderes que no vienen de Dios. Si realmente no somos ya nosotros quien vivimos, si es Cristo quien vive en nosotros, como María Corina y como otros, debemos de pensar en levantarnos y comenzar a trabajar por construir países nuevos. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.
Margarita, por favor, la oración final. Margarita tiene cerrado el micrófono. Disculpas que me tuve que salir un momentico. Gracias, Norma, por su predicación. Gracias a todos por la predicación que dieron hoy. Y también démosle gracias a Dios por habernos acompañado en este momento, en este día, en esta oración, porque no fuimos nosotros, fue, fue Él el que quiso que pasara esto en este momento, que pudiéramos entender y comprender las palabras de Dios. Lo que Él quiere que nosotros de pronto no lo tomemos por momento de predicación, de oración, sino que nos quede acá y lo podamos poner en práctica, que sepamos que Dios lo que viene en este tiempo también es diciéndonos que debemos poner en práctica esa misión que Él nos ha dado, que no es solo leer la palabra, también debemos de llevarla a otras personas, salir a predicarla, a darle ese amor que Dios nos ha dado por medio de su palabra a nosotros, dársela a otras personas, dárselas al mundo, buscar en nuestra oración, en nuestra vida cotidiana, poder ayudar un poquito más para que haya más paz, haya cordialidad, haya amor en todos los hogares de nuestro Colombia, del mundo entero, para que así Dios pueda hacer su obra y podamos llevarle ese fruto a Él. Démosle gracias a Dios y a la Virgen María por llevarnos siempre en su seno. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que me dé la gracia de llevar su palabra, sirviéndole a Él. Para que seamos esos verdaderos sarmientos que recibimos la gracia del Señor. Amén. Para que el Señor nos lleve. Para que tengamos valentía de seguir adelante contracorriente tal vez de la sociedad, con la convicción de que es el Espíritu Santo que hace la obra en nosotros y permite que demos los frutos que Él espera. Amén. Amén. Para que con la fuerza del Espíritu Santo podamos nosotros vivir ese Cristo resucitado, y no solo eso, sino poder dar testimonio de Él. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos dé su santa bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También para invitarlos a que nos acompañen todos los días, de lunes a sábado, en nuestros grupos de oración que tenemos en nuestra comunidad Fuentes de Misericordia. Los lunes en Fusagasugá y Subi, martes en Ricaute, miércoles en San Cristóbal, jueves en Castilla, viernes en Arborizadora y Bosa, sábados al norte. También para pedirles que nos colaboren con la misión, con esa misión que debemos emprender y que no debemos olvidar que
Eso es lo que tenemos, a eso es que estamos en este mundo, a, a servirle a Dios. ¿Cómo servirle? Misionando. ¿Cómo vamos a misionar? Primero conociendo a Dios por medio de la palabra, lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Conociéndolo, aprendiendo de Él, para poder salir a enseñárselo a los que de pronto no tienen esa, ese momento, de estar con Dios porque están lejos, porque viven lejos, porque no se pueden comunicar, porque de pronto no alcanzan a llegar ni siquiera a la Eucaristía, a la misa. Entonces, salir, ¿sí? A llevarle ese mandamiento a ellos, esa palabra, a esas personas. Y para eso, pues también necesitamos un apoyo económico, ¿sí? Entonces, yo les pido, por favor, que todos unidos apoyemos a esta comunidad para así poder sacar esos buenos frutos, lo que nos pueden mandar sus a Neki, nos pueden mandar a Neki al número que está en pantalla. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el dinero que les llegue a su casa les alcance para todas sus necesidades y también para apoyar a nuestra comunidad. Que Dios nos dé la gracia de poder seguir siempre, irnos de la mano juntico con Mamita María, siempre al servicio de Él. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los lleve siempre en su seno. Amén.